Guadalajara, abril de 1992. Una ciudad en aparente calma, sumergida en su vida cotidiana, pero bajo las calles del sector Reforma, algo se estaba gestando en silencio, algo letal. El 22 de abril de 1992, una serie de explosiones devastó kilómetros de calles en el oriente de la ciudad. En cuestión de minutos, casas, autos y personas desaparecieron bajo una ola de fuego y destrucción. Murieron más de 200 personas, más de 1000 resultaron heridas, cientos de familias quedaron marcadas para siempre. El desastre fue tan grave que algunos lo llaman la mayor tragedia urbana en la historia moderna de México. Pero las explosiones no fueron un accidente. Durante días, los vecinos reportaron un olor insoportable a gasolina. Las autoridades lo sabían, pero lo ignoraron, y pagamos el precio. En este video, exploraremos no solo lo que pasó aquel 22 de abril, sino todo lo que se intentó ocultar después: la negligencia, el encubrimiento, la impunidad y la lucha por la memoria. 32 años después, seguimos preguntándonos: ¿quién fue el responsable? ¿Hemos aprendido algo? ¿Podría volver a pasar? Esta es la historia de un crimen urbano que cambió para siempre el rostro de Guadalajara. A inicios de los años 90, Guadalajara ya era la segunda ciudad más importante de México, moderna, industrial y en expansión constante, pero también una ciudad profundamente desigual. En el oriente de la ciudad, lejos del centro histórico, se encontraba el famosísimo sector Reforma, un barrio obrero con viviendas modestas, muchas de ellas incluso autoconstruidas, gente trabajadora, familias enteras con años de historia en la zona. Bajo esas calles corrían conductos de Pemex, mal mantenidos, atravesaban zonas densamente habitadas. Nadie imaginaba que una falla en ese sistema podría convertirse en una bomba subterránea. A pesar de su importancia industrial y su crecimiento, Guadalajara no contaba con protocolos adecuados de protección civil. Las dependencias públicas funcionaban bajo una lógica clientelar, con poca vigilancia ciudadana y sin transparencia. El país, gobernado aún por el PRI, vivía un momento de autoritarismo disfrazado de modernidad. Las decisiones se tomaban desde arriba y las advertencias desde abajo se ignoraban. Este era el escenario en el que ocurrió una de las peores tragedias urbanas en la historia de México: un barrio vulnerable, una red de ductos peligrosa y autoridades que no escucharon a tiempo. Desde varios días antes, el 22 de abril, algo extraño pasaba en el sector Reforma. El olor a gasolina era insoportable, se filtraba por coladeras, patios y las casas. Los vecinos, alarmados, pensaban que había una fuga. Muchos se mareaban, tenían dolor de cabeza o incluso náuseas. Llamaron a Protección Civil, fueron al ayuntamiento, suplicaron ayuda. El 19, 20 y 21 de abril, las llamadas de emergencia aumentaron. Se hizo una inspección. Técnicos revisaron el drenaje, pero no cerraron la zona. No evacuaron. El 21 de abril, un día antes de las explosiones, evacuaron las escuelas cercanas. Los alumnos no regresaron a clases, pero las familias del barrio durmieron en esas mismas casas. El gobierno minimizó los reportes. Dijeron que el olor venía de un negocio con solventes. Pemex negó tener responsabilidad alguna. Nadie asumió el riesgo. Nadie actuó con decisión. En esos días en que se hicieron las advertencias, hubo muchísimo tiempo para evacuar, para cerrar los ductos, para evitar una gran tragedia, pero no se hizo. Y entonces llegó el 22 de abril. Ese miércoles por la mañana la vida seguía como de costumbre. Padres salían a trabajar, niños jugaban en calles, comerciantes abrían sus negocios. Pero a las 10:06 de la mañana, todo, absolutamente todo, cambió. Una explosión subterránea en la calle Gigante abrió la tierra. El pavimento se levantó como si fuera papel.
Autos volaron por los aires, casas se derrumbaron, columnas de fuego salieron de las coladeras. Minutos después, otra explosión. Luego otra y otra. En total, más de 8 detonaciones en cadena arrasaron casi 7 kilómetros del sector Reforma. Testigos vieron camiones incendiados, cuerpos bajo los escombros, personas corriendo cubiertas de sangre. No sabían si era un atentado, un ataque, un temblor o el fin del mundo. Escuchamos un estruendo. Pensé que era un rayo o algo, pero luego vi como el suelo se abría. No sabíamos a dónde correr. Los hospitales colapsaron. Las ambulancias no daban abasto. Muchos vecinos ayudaron a rescatar cuerpos con sus propias manos. En total, murieron más de 200 personas, aunque hay quienes confirman que fueron muchísimas más. Más de 1000 resultaron heridas y cientos quedaron desaparecidas o secuelas físicas y psicológicas. Y cientos quedaron desaparecidas o consecuencias físicas y psicológicas. Las calles de Reforma, Poza Rica, Gante, 20 de noviembre y otras más quedaron destruidas. El barrio se convirtió en zona de guerra. Ese día, Guadalajara cambió para siempre. Me aventó muy alto la explosión, caí de espaldas y en ese momento me quise levantar, pero ya no pude, ya no sentía las piernas. Me llevaron al militar, estaba llenísimo, no me quisieron recibir, a la clínica 1 tampoco, como a 3 y no me quisieron, fui a parar hasta el 89. El doctor fue muy directo, él desde un principio me dijo que después de que me operaron, de que yo ya iba a estar así de por vida. Realmente sabemos quién es el responsable, o sea, como te digo, realmente Pemex nunca se hizo responsable de la situación. La exigencia de 30 años que siempre ha sido la misma, ¿no? Como tú dices, el responsable, el apoyo a todos los lesionados, que se cumpla lo que se prometió desde un principio. ¿Cuántos años más van a pasar para que digas tú, bueno, ya estoy tranquilo, ya no tengo que estar batallando, no tengo que estar peleándome con el gobierno? Las primeras horas después de la tragedia fueron caóticas. La ciudad no entendía lo que había pasado. Las autoridades tampoco entendían o no querían decir la verdad. El gobernador de Jalisco, en ese momento, Guillermo Cosio Vidaurri, se presentó en televisión. Habló de una fuga de gas, de una investigación, pero tampoco asumió la responsabilidad. Días después, bajo la misma presión social, renunció. La versión oficial señalaba una mezcla de errores: una fuga en los ductos de Pemex, una falla en el sistema de drenaje, una reacción química inesperada. Pero para muchos era claro: negligencia pura. La paraestatal Pemex, encargada de los ductos subterráneos, negó responsabilidad alguna. El gobierno municipal también. Nadie daba la cara, nadie pedía perdón por los cientos de muertos y heridos que sucedieron. Nadie daba la cara y nadie pedía perdón. Pero en las calles, en las colonias destruidas, la gente sí respondía. Vecinos organizaron brigadas de rescate. Médicos ofrecieron atención gratuita. Jóvenes y voluntarios llegaron desde otros puntos de la ciudad para ayudar a remover escombros. Y comenzó la exigencia de justicia. Así nació la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, en voz de los damnificados, sobrevivientes, familiares de las víctimas y vecinos afectados se unieron para exigir respuestas, justicia y reparación. Sus demandas eran claras: castigo a los responsables, atención médica y psicológica a los heridos, viviendas nuevas y el reconocimiento público de lo ocurrido como una tragedia de Estado. Desde entonces, esta lucha ha sido constante, a veces ignorada, otras reprimida, pero nunca silenciada. Muy pocos funcionarios o responsables de Pemex enfrentaron cargos reales. La mayoría de los casos fueron cerrados o archivados sin sanciones claras. Las indemnizaciones para las familias fueron parciales y tardías.
Muchas personas quedaron en la pobreza con secuelas físicas y emocionales sin el apoyo adecuado. Pero la lucha no terminó con las explosiones. Los sobrevivientes y familiares han mantenido viva la memoria del 22 de abril. La Asociación 22 de abril ha organizado actos conmemorativos, marchas y campañas de información para evitar que la tragedia se olvide. En las calles del sector Reforma, placas y monumentos recuerdan a las víctimas, pero también la negligencia y la necesidad de vigilancia ciudadana. Hoy, más de 3 décadas después, el legado de aquella tragedia es una advertencia. La seguridad urbana no puede ser un lujo ni un secreto, es una responsabilidad colectiva, porque recordar también es prevenir. El 22 de abril de 1992 dejó una marca profunda en Guadalajara y en sus habitantes. Fue un día de dolor, pérdida y tragedia, pero también fue un llamado urgente a la responsabilidad. La seguridad de una ciudad depende de la vigilancia constante, la transparencia y el compromiso de todos. Recordar a las víctimas no es solo un acto de justicia, sino un acto de esperanza. La esperanza de que nunca más una tragedia así vuelva a repetirse. La memoria colectiva es un escudo contra la indiferencia y negligencia, y en esa memoria sigue viva la voz de quienes perdieron tanto, pero jamás se rindieron.